Hola, mi nombre es Miguel Castillejos, alumno de séptimo semestre de la licenciatura en Derecho. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante en la materia de derechos de los pueblos indígenas y vamos a tomar unos puntos muy valiosos sobre este tema. Empezando con los antecedentes históricos más importantes en los derechos de los pueblos indígenas. Me gustaría empezar comentando que a través de la historia se han identificado a los pueblos indígenas como pueblos de alta riqueza cultural, con grandes valores en sus tradiciones, en nuestras tradiciones en general, gastronómicamente, en el trabajo de la tierra, en la música, en la danza, en general, en todo lo que nos ayuda a ser un pueblo próspero. Pero también la historia ha identificado a los pueblos indígenas con discriminación, explotación y demás carencias que se han visto afectados las personas de las comunidades y de los pueblos. Es por ello que es importante tener en cuenta, tener presente los antecedentes históricos de nuestros pueblos. Y en la relación que hice de esta lista, tomando en cuenta los puntos y los antecedentes más importantes, me gustaría decirles que es 1989, convenio 169 de la OIT, que es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. También en 1992, FILAC, que es el Fondo para Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. En el 94 se establece el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 99, la OEA prepara Declaración de América sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 2000 se crea el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Y en el 2005 y en el 2007, declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay que tener siempre presente los antecedentes históricos. Y también respondiendo a cuáles son los organismos que se encargan de proteger estos derechos, bueno, a través del tiempo también la política mexicana, nuestra historia en la política, también los indígenas han tenido una repercusión muy importante. Recordemos que en el 94 con el EZLN hicieron ver al mundo entero que los indígenas también tienen voz, ¿no? Y bueno, hay organismos que se encargan de puntualizar en ver que los derechos de los pueblos indígenas se lleven a cabo bien, ¿no? Y me gustaría comentar algunos. Es Agencia Internacional de Prensa India, que es AIPIN, también la Alianza de los Pueblos Indígenas, Mazahuas, Otomi, y me gustaría también mencionar la Asociación Civil Ixcán Yucatán, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, Centro de Derechos Indígenas Yaxquín, Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, COCEI, algunos dicen COCEI, ¿no? Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, importante, y también la ANIPA, ¿no? Y sobre los derechos en esta materia, sobre los derechos de los pueblos que pude identificar en la materia que llevamos, considero de los más importantes el derecho a la igualdad y a la no discriminación hacia nuestros pueblos, la identidad propia e integridad cultural. Recordemos que parte de nuestra riqueza cultural es desde nuestros pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y sus recursos, ¿no? Recordemos también que la mano de quien trabaja nuestro pueblo, muchos que todavía siguen trabajando la agricultura, la ganadería
y de pesca y demás vienen de nuestros pueblos indígenas y son una mano fuerte del pueblo de México. Esos son los puntos más importantes que veo que sobresalen en la materia, en la protección de los derechos indígenas, y mi conclusión es que tenemos que proteger a nuestro pueblo, tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más unidos, tenemos que respetar y tenemos que apreciar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros pueblos, nuestra historia. Muchas gracias.